Amigos televidentes, el mundo ha comenzado una carrera contrarreloj contra el cambio climático. Ese fue sin duda el tema central de la Cumbre Acción Climática 2019 que se celebró recientemente en Nueva York. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles fueron los compromisos que se acordaron? ¿Y cuál es la propuesta o ponencia de Ecuador? Es lo que vamos a conversar con el ministro del ramo, el ministro del Ambiente, el doctor Raúl Ledesma, que le damos la más cordial bienvenida. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Comentábamos extra cámaras como la presencia de jóvenes en los exteriores del lugar donde fue el cónclave de la cumbre climática, protestaban y demandaban acciones por parte de los gobiernos de los países signatarios de la ONU para poder frenar la emisión de gases invernaderos. ¿Es esto suficiente o podrían los jóvenes que protestaron hacer mucho más que protestar? Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven. Gracias por la invitación. Suficiente nunca será. Ninguna de las iniciativas que podamos como ciudadanía, como gobierno nacional, como mundo entero, tomar en relación al medio ambiente, yo creo será suficiente. Así que siempre hay que ir mucho más. Pero yo sí hago una pequeña crítica constructiva. He leído que hay una serie de manifestaciones este viernes en Guayaquil con motivo de unas manifestaciones a nivel mundial. Está bien. Los problemas para que se visibilicen deben de ser manifestados en la calle, esto es normal. Pero hay varias cosas que yo no estoy tan de acuerdo. Primero, ¿por qué no castellanizamos los nombres, digamos? Porque esto de It's Friday o gracias a Dios es viernes en inglés, cualquier nombre que sea, debemos hacer que la gente entienda el porqué. El tema ambiental y la otra cosa que me parece preocupante es que la reunión busca lograr acuerdos sobre los cuales luego manifestarse en diciembre. Es decir, yo hubiera querido que la manifestación o que la universidad que lidera esta manifestación, uno de los acuerdos sea concientizar a las personas en los barrios sobre cómo deben reciclar las botellas de plástico, el papel, cómo manejar el tema de la basura, que parte por ponerla en el horario que deben de ponerla para que se recoja y no quede en la calle. Es decir, yo creo que es momento de menos palabras y más acciones de toda la ciudadanía. Porque el problema de ambiente no es del gobierno nacional, es de todo el Ecuador y del mundo entero, así se lo vio. Entonces yo creo que es momento de tomarse en serio el tema del medio ambiente, que no es un tema menor, es un tema muy importante, muy complicado, pero ya es momento de dejar tanta declaración. It's now. Pregúntenle, vayan al mercado y pregúntenle qué significa it's now. No saben qué significa, entonces tenemos que hacer que las personas, que la ciudadanía, los ecuatorianos, sepamos la importancia del ambiente para poder cuidarlo. Ministro, y en ese caso específico, volviendo al tema de la cumbre, ¿cuál fue el compromiso, en resumen, de los países signatarios y de qué manera fue acogida la propuesta ecuatoriana? Que en síntesis, ¿hacia dónde fue dirigida? Bueno, el Ecuador está definitivamente liderando varios temas. Desde la reunión cumbre de los presidentes de Leticia, en Colombia, una de las declaraciones fue crear una red interamazónica, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, etcétera, que tenga un centro de monitoreo, y esto ya se acordó en reuniones con los ministros de Colombia y de Perú ahora en Nueva York, por propuesta del presidente Lenín Moreno. Se acordó tener este centro de monitoreo contra incendios forestales, crear un grupo, una unidad especial, digamos, para que nos entiendan nuestros televidentes, una especie de SWAT contra incendios, por decirlo así, ¿verdad? Que estén acreditados para luchar contra incendios, con equipamiento, con herramientas tecnológicas, con drones, con cámaras de monitoreo, en fin, esto lo lideró Ecuador. Y también vamos... en ese punto específico, ministro, perdóneme que lo interrumpa, el poder montar un equipo de esta naturaleza requiere seguramente de recursos. Así es. ¿Estos fondos contarán con una participación presupuestaria individual de cada país o se podrá hacer uso del Fondo Verde? No. Nosotros pedimos que los cooperantes se comprometan en esto porque la Amazonía son el 30% de los pulmones del mundo entero. O sea, nosotros los países interamazónicos somos los custodios de los pulmones del mundo, pero como custodios que somos necesitamos la ayuda del mundo entero, que también es corresponsable de mantenerlos, digamos, como debe de ser y antiincendios, antitala. Luego de esto, el Ecuador, para que sepan los televidentes, es importantísimo, es el segundo país en haber sido reconocido y haber recibido premios en dinero en efectivo que se ha utilizado en el mismo programa de inversión por no talar bosques.
Nosotros somos el segundo país en reconocer que no tala bosques y que cumplimos con los compromisos que el presidente Lenín Moreno ha asumido en el tema ambiental. Así que ahora estamos yendo más allá, porque como digo, nunca será suficiente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer adicionalmente? Nosotros hemos recibido, digamos, premios por no talar, y en el mundo entero hay una corriente general de anti-tala, de deforestación en términos generales, pero necesitamos también reforestar. Entonces vamos a trabajar con los Boy Scouts, tenemos ya un programa para noviembre en el Papayacta, vamos a reforestar 12 kilómetros, miles de árboles, más de 10.000 árboles van a ser reforestados. Ojalá la universidad que le ha quitado el color azul a la bandera se nos una en esta propuesta, se nos una con manos, porque la invitación está puesta, está hecha la invitación. Necesitamos manos para sembrar árboles, para reforestar el pulmón del mundo, para reforestar el Ecuador. Y esa reforestación va a ser reconocida por cooperantes internacionales. Y además el Ecuador también propuso, y fue aceptado, una cumbre con Colombia y con Perú para hablar de temas de medio ambiente, porque aquí lo que hay que hablar es con claridad. El título del fórum o del simposio que va a tener se va a llamar El fracaso de prohibir. ¿Por qué? Porque la experiencia que ha habido en otros países, como Colombia, como Perú, en fin, en muchos países, no solamente estos, es que fracasó las prohibiciones estas de no tocar, no hacer, porque donde hay recursos naturales para ser explotados, el ser humano los va a explotar. Esa es su necesidad de supervivencia. La pregunta es si lo explotamos ordenados, con controles ambientales, bajo normas regulatorias, o al relajo, informalmente y legalmente. Esta es la pregunta. En ese sentido, ¿qué garantías ofrece el Estado ecuatoriano, sobre todo a propósito de estos reclamos de movimientos y de varios colectivos ciudadanos que señalan que la minería a cielo abierto va a traer consecuencias letales para la naturaleza y para el medio ambiente? Y es por eso que se oponen, a pesar de que la Corte Constitucional les ha negado la posibilidad de una consulta. Bueno, no son varios colectivos, es solamente el señor Carlos Pérez Huertambel y un grupo de personas muy respetables, por supuesto, que se oponen. Y proponen, por el contrario, el señor Huertambel, la minería artesanal. Pero la pregunta es si la minería artesanal tiene o no tiene licencia ambiental y permisos. Si no tiene, lamentablemente también es minería informal o ilegal. Así que yo creo, y en esto está el mundo entero, y eso es lo que van a venir a decir, que definitivamente hay que regularizar las cosas para garantizar el impacto ambiental. ¿Y en ese sentido está garantizado que no se afectará o tendrá el menor impacto estará garantizado en la minería? Estará garantizado en la medida que permitan regularizar la actividad. Pero si no se regulariza la actividad, lo que está garantizado es que Zaruma se va a seguir hundiendo, que Buenos Aires se va a seguir repitiendo, porque la ilegalidad va a ocurrir. Entonces, o lo legalizamos, lo regularizamos, ¿verdad? O lo mantenemos ilegal. Esa es la discusión. Y eso es lo que el señor Huertambel, Carlos Pérez Huertambel, parecería de acuerdo con mantener lo artesanal, lo ilegal, lo informal. Esto no es lo correcto. ¿Y qué es lo que hay detrás de este tipo de protestas que lidera el señor Huertambel al que usted hace referencia? Bueno, habría que... Porque si uno lo escucha, dice, vaya, esta gente está preocupada por la naturaleza, están preocupados por el medio ambiente, señalan lo que ha ocurrido, según indican, en otros países o en otras latitudes del planeta, donde esta práctica ha ocasionado erosión terrible del suelo. Yo creo que hay que revisar lo que ha pasado en otros países del planeta para no repetirlo como lección. De hecho, una de las cosas que va a venir la ministra de Perú a decirnos es su experiencia en la minería, en los casos fallidos y en los casos exitosos. Los exitosos para replicar, los fallidos para no volver a cometerlos. Pero la preocupación del presidente Lenín Moreno es la gente, los más pobres. Si el medio ambiente, los recursos naturales no están a favor de los más pobres, de las comunidades. Mire, si en la Amazonía usted no le da sostenibilidad a las comunidades amazónicas, ellos van a verse tentados a seguir talando. Ministro, sin embargo, hay aquí un punto de orden, y no digo en su caso ni en este gobierno precisamente, sino a lo largo de lo que ha sido todos los gobiernos que antecedieron a este. Pero una de las quejas de quienes están en contra de este tipo de actividades es que precisamente donde se ha hecho explotación de recursos son las zonas o comunidades más olvidadas y han estado preteridas durante décadas. Entonces tal vez dicen, otra vez van a explotar, otra vez van a hacer este tipo de actividades, pero ellos siguen sumidos en la pobreza y en la miseria. Estoy totalmente de acuerdo, y en la misma línea está el presidente de la República. ¿Será diferente esta vez? Por décadas, usted lo ha dicho, por una década sobre todo, esto vino ocurriendo. Lamentablemente, donde ocurren los procesos de explotación de recursos naturales, no se trabaja con esas comunidades.
Nosotros, por disposición del presidente, hemos instituido el Consejo Consultivo Local, que es la fórmula de participación que existe ya establecida en el Código Orgánico Ambiental. ¿Y qué significa este Consejo Consultivo? Que ahí van a estar todas las comunidades locales, todas las organizaciones ambientales de la localidad donde va a ocurrir eventualmente una explotación o donde ya ocurre inclusive, para ponernos de acuerdo cómo nos organizamos, cómo arreglamos, cómo mejoramos o lo que ya se está haciendo, ¿verdad? O cerramos si es ilegal, porque a ver, hay que diferenciar, eso sí, la ilegalidad de la informalidad. La informalidad es realizar una explotación natural, sea cual se llame esta, en un lugar donde se puede, pero no se han obtenido permisos. Ahí podemos regularizar. ¿Para qué? Para que no haya impacto ambiental mayor del que debería haber, porque toda actividad lamentablemente tiene un impacto ambiental. Pero luego tenemos las zonas donde de ninguna manera, áreas de reserva protegida, por ejemplo, se puede realizar ningún tipo de explotación. Y en ahí sí es ilegal. Y ahí no vamos a permitir que se realice. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Donde no se puede realizar explotación, no se va a realizar explotación, pero donde ya se realiza o sí se puede, vamos a tener que regularizar. Ministro, en favor de la gente, no en favor, o sea, la naturaleza, por supuesto, pero siempre que esté a favor de mejorar el bienestar de vida de los ecuatorianos. Que es lo que todos aspiramos. Ministro, gracias por su presencia y nos ha quedado clara cuál es la postura del gobierno a propósito de estos reclamos en contra de la minería de cielo abierto. Como usted ha dicho, regularizar, que se haga la actividad extractivista, pero siempre cuidando que tenga el menor impacto ambiental posible y que se favorezcan las comunidades donde precisamente se realizan este tipo de actividades de manera legal, no ilegal bajo ninguna circunstancia. Gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes, es momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.